Hoy vamos a hablar de un platillo sumamente relevante de nuestra cocina tradicional mexicana. Este platillo, además, a últimas fechas ha tomado un impulso a nivel internacional y ha salido de su área de influencia mexicana, que es el centro de la República, para empezarse a estacionar y para empezarse a degustar y a preparar en otras partes de la República. Nosotros estamos hablando el día de hoy de los famosos chiles en nogada. El chile en nogada nace en Puebla, ¿sí? Y nace en el convento de las monjas de Santa Mónica. La historia cuenta que por el 28 de agosto más o menos de 1821, con el santo de Agustín de Iturbide, crean las monjas en regalo este producto. Sin embargo, un platillo de tal complejidad, estamos hablando de un platillo que mezcla ingredientes dulces, ingredientes salados, un proceso de salsa realmente relevante, no se puede crear de la noche a la mañana, ¿sí? Este platillo, por historiadores, dicen que más o menos un siglo antes ya tenía un proceso de elaboración. ¿Cuál entonces es la virtud? ¿Y por qué este año del 2021 se está celebrando los 200 años, los primeros 200 años de la existencia del chile en nogada? El 2 de agosto de 1821 nace el chile en nogada como lo conocemos hoy. Si bien la historia cuenta que las monjas de Santa Mónica ya dominaban el arte de la salsa de nuez, para un producto que nace o que se elabora en ese momento como un postre. ¿Por qué? Porque el chile en nogada estaba relleno únicamente en ese momento de frutas. Era el chile de frutas con salsa de nuez. Una gran pelea es la que se da entre el chile en nogada capeado y sin capear. Recordemos que para el barroco, para la parte cultural de ese momento, el oro era el color favorito, ¿sí? Todas las catedrales, todas las iglesias de ese momento están forradas de oro. ¿Cuál era el oro en la cocina? El oro era el capeado. Era esa clara de huevo batido, esa clara de huevo inflado, que al final llevaba el toque de la yema y después de obviamente la cocción en fritura daba un aspecto dorado. Por lo tanto, muchos de los historiadores, junto con algunas recetas tradicionales encontradas, marcan que el chile tradicional en nogada debe ser capeado. Sin embargo, también hay otros elementos gastronómicos en cuanto a técnica, en cuanto a temperatura, que pelean un poco esa parte. Y una es que la salsa que se utiliza, la salsa en nogada, que debe ser una salsa a temperatura ambiente. Esta salsa nunca se calienta, no se cocina. Esta es una emulsión que se realiza en el proceso de la molienda. Por eso la nogada, esta salsa de nuez, debe de elaborarse con nuez fresca, donde su equilibrio de humedad es bastante importante para que se emulsione y tenga la parte grasosa. Si nosotros la ponemos sobre algo caliente, seguramente se va a empezar a cortar. Por eso, si nosotros manejamos un capeado que está frito y que sale después para bañarlo con esta nogada, algo no concuerda. Nosotros vamos a tener por una parte carne, ¿sí? Esta carne generalmente es deshebrada o picada muy finamente. Recordemos que en este proceso, en estos tiempos, todo se elaboraba dentro de los conventos prácticamente a mano. Entonces, en lugar de tener una carne molida, que el uso actual no se niega, pero sí cambia mucho la textura interna del relleno, debería de ser preferentemente picada. Otro elemento importante, las frutas. Si bien, como mencionaba, hay una historia de que este chile en nogada actual procede o precede de un postre, por ejemplo, el manejo del durazno, de la pera, de la manzana, ¿sí? De la uva pasa.
inclusive el acitrón, que nos da y nos crea una palabra dentro de la técnica gastronómica mexicana que se llama acitronar. Este acitrón tan popular que puede ser de diferentes frutas y que en la temporada, en la época de la creación del chile en nogada, estaba representado o elaborado principalmente por biznaga. Actualmente es una planta, una cactácea protegida que no nos permite más el uso y que hay que ser muy conscientes de esto. Sin embargo, el proceso acitronal o el acitrón se puede realizar en otras frutas. Los elementos de especias y los frutos secos también. Estamos hablando que también el piñón tiene un elemento muy relevante. Las especies, la pimienta, la canela, el comino, son elementos traídos por españoles y que obviamente con la difusión de la gastronomía conventual que se elabora en el Puebla de 1821 era muy importante y relevante. Lo que sí es fundamental es el hecho de que el chile en nogada, cuando entra triunfal Iturbide a Puebla, se declara que hay una nueva bandera, que hay una bandera que ya no es la bandera española, que hay una bandera que porta los colores verde, blanco y rojo. Y ahí es el ingenio de las monjas de Santa Mónica, el cual pone en preponderancia estos colores. Teniendo la granada, teniendo el perejil y teniendo esta nogada de aspecto muy blanco, hacen la representación de lo que ya les habían comentado de la nueva bandera. Un chile en nogada generalmente debe de servirse con el relleno bastante caliente. Tibio todavía es aceptable. Si no está capeado, puede servirse una nogada con una temperatura un poco más fresca, donde logres inclusive el intercambio de temperaturas en boca se hace sumamente agradable. Con esos toques de la granada que tiene una textura que explota en boca, que da un pequeño crujiente por el hueso, pero que no es de nada desagradable, y finalmente refresca con los toques herbales del perejil. No solamente se convierte en una decoración, sino se convierte en un sabor perfecto para combinar actualmente con los vinos mexicanos, ¿sí? El chile en nogada está cumpliendo 200 años y está haciendo una gran figura de la gastronomía mexicana que debemos mantener y además que debemos probar, ¿sí? Y poder difundir de manera además muy auténtica. Chiles en nogada.